La infamia del magnate. El despertar de la reina. Atención. Durante años, ella interpretó el papel de la esposa perfecta, al lado de su poderoso marido mientras construía su imperio. Pero cuando él llegó a la cena familiar con su amante embarazada, pensó que tenía todo el poder, hasta que ella reveló una verdad que cambiaría todo. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La humillación orquestada. Un silencio sepulcral cae sobre el gran salón de baile. Los candelabros de cristal reflejan la tensión que recorre el aire. En el centro de todo, Javier Soler, un millonario hecho a sí mismo con un esmoquín impecable, presenta con suficiencia a su elegante amante a la sociedad. Los invitados jadean ante esta descarada exhibición, susurrando en rincones discretos. De repente, las puertas se abren de golpe y una joven muy embarazada entra. La esposa de Javier, Clara. Pero esa no es la única sorpresa. Flanqueándola está el elusivo CEO multimillonario, Emilio Valdés, quien parece decidido a protegerla a toda costa. El escándalo está a punto de estallar, y nadie en la sala saldrá ileso. El Hotel Renacimiento de Cristal presumía de uno de los salones de baile más grandes y opulentos de la ciudad. Sus amplios suelos de mármol pulidos hasta un brillo similar al de un espejo. Los arreglos florales traídos de Valencia perfumaban el aire con delicados toques de azucenas y jazmines. Cientos de invitados, vestidos con sus mejores galas, se mezclaban, lanzando besos al aire e intercambiando cumplidos sobreprecios de acciones, yates privados y próximas oportunidades de inversión. Esta era la gala anual Futuros Brillantes, un evento importante para la élite de la ciudad, conocido por recaudar millones de euros para la educación de niños desfavorecidos. Javier Soler, el anfitrión más esperado de la noche, era un hombre de gran estatura y presencia imponente. No hacía mucho, era solo otro ejecutivo junior en Tecno Ambra. Pero un golpe de suerte, algunos decían que una astuta manipulación, lo catapultó a la cima cuando adquirió una startup de software en quiebra por unos pocos euros y la transformó en una potencia digital. Cuando cumplió 35 años, el patrimonio neto de Javier se había disparado a los 9 dígitos. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, había una corriente subyacente de arrogancia que se aferraba a él. Esta noche estaba en plena exhibición. En el gran escenario de candelabros relucientes y una orquesta de cámara tocando albéniz, Javier caminó hacia el escenario con una impresionante morena del brazo, Camila Romero. Los rumores habían circulado sobre ella durante meses. Algunos decían que era su nueva directora de marketing. Otros insinuaban que era una misteriosa socialité de Europa. La verdad, como revelaba el astuto brillo en los ojos de Javier, era mucho más escandalosa. Camila vestía un elegante vestido carmesí que abrazaba cada una de sus curvas, provocando susurros entre los espectadores. Era una declaración audaz, especialmente porque todos sabían que Javier era un hombre casado. Aún así, su esposa, Clara Soler, estaba conspicuamente ausente. Javier golpeó el micrófono. Su voz se extendió fácilmente sobre el bajo murmullo de la multitud. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en la gala Futuros Brillantes. Tenemos una noche espectacular preparada para ustedes, con un emocionante anuncio más tarde esta noche. Por favor, disfruten de las festividades y recuerden que cada euro recaudado esta noche va directamente a empoderar a nuestras futuras generaciones. Ofreció su brazo a Camila,
llevándola por los escalones donde fueron inmediatamente recibidos por los principales líderes de la ciudad. Uno de ellos, Fernando Herrera, CEO de Industrias Herrera, le dio una palmada en el hombro a Javier y levantó una ceja hacia Camila. «Bueno, ciertamente no pierdes el tiempo, Javier», bromeó Fernando, medio en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que algunos fisgones escucharan. Javier solo sonrió. Le encantaba la atención, incluso si rozaba los límites de la impropiedad. Prosperaba con la especulación y la envidia. Poco sabía él que su espectáculo cuidadosamente orquestado estaba a punto de ser destrozado de maneras que nunca podría haber imaginado, porque Clara, su esposa ahora con 6 meses de embarazo, ya estaba en camino, acompañada nada menos que por Emilio Valdés, el recluso CEO multimillonario de quien se rumoreaba que estaba involucrado en proyectos filantrópicos secretos. Javier podría haber pensado que esta noche era suya para orquestar, pero en verdad el destino y el karma estaban convergiendo y la actuación estaba a irse salvajemente de su control. Varias horas antes de la gala, Clara Soler estaba sentada en la sala de estar de su extensa propiedad, en las afueras de la ciudad. La propiedad era un testimonio del éxito de Javier. Altos pilares, un camino sinuoso y céspedes cuidados dignos de un palacio. Clara, sin embargo, no sentía la comodidad habitual que antes derivaba de las habitaciones aireadas y los jardines soleados. Con 6 meses de embarazo, había notado el distanciamiento gradual de Javier. El hombre que solía frotarle los pies y traerle bocadillos a medianoche, ahora rara vez dormía en la misma cama. Siempre estaba ocupado con cenas de negocios que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Clara trató de racionalizarlo, creyendo que era solo una fase de compromisos laborales estresantes, pero la evidencia en contra se había vuelto flagrante. Clara había planeado inicialmente saltarse la gala Futuros Brillantes. Estaba cansada, emocional y físicamente, y las hormonas del embarazo magnificaban su estrés. Sin embargo, una llamada telefónica inesperada lo cambió todo. Vino de Laura Cruz, una de sus amigas más cercanas de la infancia, que también trabajaba como asesora legal en la compañía de Javier. La voz de Laura tembló mientras instaba a Clara a asistir a la gala. «Clara, no quiero alarmarte, pero Javier planea traer a alguien esta noche, alguien con quien ha estado saliendo. Tienes que estar allí», susurró Laura, claramente aterrorizada por las consecuencias de hablar. El corazón de Clara martilleó mientras escuchaba. Su mano voló instintivamente a su vientre. Había sospechado de la infidelidad de Javier por un tiempo, pero la finalidad de que se exhibiera en público era demasiado humillante para imaginar. Una vorágine de emociones, ira, dolor, traición, la invadió. Colgó la llamada sin responder. Las lágrimas le picaban los ojos. Durante la siguiente hora, Clara se quedó mirando por la ventana de su lujosa sala de estar. El sol poniente proyectaba un brillo dorado sobre los rosales que Javier había plantado una vez como un gesto romántico. Cuánto habían cambiado las cosas. Apretó el puño contra el cristal, la traición ardiendo en sus venas. Justo entonces, su mayordomo, don Ricardo, se aclaró la garganta discretamente para anunciar una visita. Sorprendida, Clara se giró para encontrarse con el propio Emilio Valdés entrando en su casa. La presencia de Emilio fue inesperada y reconfortante. Tenían una historia. Él había sido mentor de Javier Bu. A su vez, había forjado una amistad con Clara. Pero con los años, Emilio se había alejado del centro de atención,
rara vez haciendo apariciones públicas. «Clara», dijo suavemente, con la preocupación grabada en sus facciones. «Escuché noticias inquietantes sobre Javier. Quiero ayudarte». Ella no pudo evitar ocultar sus lágrimas. «Está con una amante. Esta noche, en público. No puedo creer que me haga esto, especialmente ahora». Emilio dudó. Luego le colocó suavemente una mano en el hombro. «No deberías pasar por esto sola. Si decides presentarte, estaré a tu lado. Tienes todo mi apoyo». Clara tragó saliva, su determinación cristalizando. Ya no sería la esposa obediente que esperaba en silencio. Si Javier quería exhibir a su amante frente a la élite de la ciudad, ella lo enfrentaría de frente, y no estaría sola. En 2 horas, Clara se puso un impresionante vestido de maternidad azul medianoche. Se miró al espejo, notando el brillo radiante que el embarazo y la determinación latente le daban. La fuerza le llenó las venas. Subió al elegante Bentley negro de Emilio, y juntos se dirigieron a la gala, sin saber que su aparición pondría en marcha una cadena de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Camila Romero no era ajena al encanto de la riqueza y el poder. Nacida como Camila Pérez en un modesto suburbio de Madrid, aprendió a una edad temprana lo rápido que la fortuna podía volverse en tu contra. Su padre perdió su trabajo cuando ella tenía 12 años. Su madre luchaba con una enfermedad crónica. La pobreza llamó a su puerta, trayendo consigo la desesperación. Fue entonces cuando Camila juró nunca más volver a ser impotente. Descubrió sus dones naturales al final de su adolescencia, una mente aguda, una intuición perspicaz y una belleza innegable. A los 20 años, salía con hombres mayores y exitosos. Cada relación elevaba su posición en la vida. Cada hombre le enseñaba valiosas lecciones sobre negocios, conexiones y manipulación. Camila pronto se dio cuenta de que la verdadera moneda en la alta sociedad no era solo dinero, eran secretos. Así que se volvió experta en descubrirlos. Después de una serie de relaciones que terminaron lucrativamente, se propuso viajar internacionalmente. Frecuentó reuniones exclusivas en Mónaco, Hong Kong y Dubái. Finalmente, llegó a España, conectando con el magnate inmobiliario Don Álvaro Grande en Barcelona. Luego, con un magnate naviero en Cádiz. Sin embargo, estas aventuras eran peldaños. Camila buscaba un premio gordo, alguien a quien pudiera aferrarse por más tiempo. Alguien con un hambre de estatus que igualara su propia ambición. Luego conoció a Javier Soler en una conferencia privada de inversores en Sevilla. No se dejó llevar solo por su buena apariencia. Lo que la atrajo fue su ambición inquieta y la forma en que dominaba una sala. Su coqueteo comenzó discretamente. Largas conversaciones en bares de hotel, viajes compartidos a cenas caras. Javier era a la vez descarado y brillante, una combinación que la cautivó. No solo era rico, estaba a punto de explotar en los escalones superiores de la riqueza global. En él, vio una oportunidad y un espíritu afín. Javier, aburrido de su matrimonio aparentemente perfecto, se sintió encantado por la audacia y sofisticación de Camila. Le encantaba cómo ella podía conversar sobre el mercado de valores y la política global en un momento, y luego encantar a toda una mesa de VIPs al siguiente. Pero Camila tenía ambiciones más allá de ser solo una amante discreta. Quería ser el centro de atención, quería influencia, quería estar hombro con la élite de la ciudad, no esconderse en las sombras de los hoteles de lujo. Así que,
Cuando Javier le propuso que lo acompañara a la gala Futuros Brillantes, ella aceptó sin dudarlo. Él prácticamente se jactó de que sería su gran presentación como pareja poderosa, aunque nunca mencionó cómo planeaba manejar el escándalo de seguir casado con Clara. Camila, por su parte, se deleitaba con la idea de ser admirada por los más influyentes de la ciudad. También sospechaba que Javier podría proponer un arreglo aún más lucrativo pronto. De pie junto a Javier en el escenario, Camila Romero sintió que finalmente había llegado. El silencio de los espectadores escandalizados solo alimentaba su ego. Estaba decidida a usar esta noche para ascender aún más en la escala social. Lo que no anticipó fue la repentina llegada de la misma mujer cuyo lugar pretendía usurpar, escoltada nada menos que por uno de los pocos hombres en este mundo que podía eclipsar a Javier Soler, mucho antes de que Javier Soler se pusiera trajes a medida y mostrara sonrisas de 1.000.000 de euros para las cámaras. Era simplemente Juan de las afueras de Toledo. Hijo de 2 padres de clase media muy trabajadores, Javier mostró una habilidad temprana para la negociación. Era el niño que convertiría un simple puesto de limonada en una mini franquicia persuadiendo a sus compañeros de clase para que participaran a cambio de una parte de las ganancias. A través de becas y trabajos a tiempo parcial, Javier llegó a una prestigiosa escuela de negocios, donde su ambición se endureció hasta convertirse en un impulso único. Participó en todas las competiciones, se unió a todos los clubes de negocios estudiantiles y estableció contactos incansablemente. Sus compañeros lo admiraban, pero algunos también susurraban que era demasiado agresivo, demasiado implacable en su enfoque. Después de la universidad, consiguió un puesto de nivel inicial en Tecnoambra, una empresa de tecnología de tamaño mediano. Sus superiores notaron su energía incansable y lo asignaron a proyectos que requerían entregas rápidas y soluciones creativas. A lo largo de los años, Javier adquirió una pequeña pero formidable red de mentores. Uno de ellos fue Emilio Valdés, un capitalista de riesgo en ese momento. Emilio reconoció el potencial de Javier y a menudo lo invitaba a reuniones de alto riesgo, enseñándole los matices de leer una sala, persuadir a los inversores y maniobrar en situaciones precarias. Pero a medida que Javier ascendía, también lo hacía su ego. Un punto de inflexión crucial llegó cuando recibió un aviso sobre una startup en apuros especializada en software de aprendizaje automático para comercio electrónico. Mientras otros inversores veían una propuesta arriesgada, Javier vio una mina de oro. Reunió capital, en parte de sus propios ahorros, en parte de inversores más pequeños, y compró la startup por una fracción de su valor potencial. Durante los siguientes años, Javier hizo que la compañía desarrollara sistemas avanzados de análisis de consumidores. La fortuna sonrió, y también lo hizo el mercado. Los contratos llegaron de los principales minoristas de todo el mundo. El patrimonio neto de Javier se disparó. Eventos deslumbrantes, viajes lujosos y bienes raíces de primer nivel pronto siguieron, y también Clara. Se conocieron cuando ella trabajaba como consultora de relaciones públicas en una gala donde Javier era el orador principal. Su calidez y naturaleza genuina atravesaron la dura coraza de ambición de Javier. Se enamoraron rápidamente, e incluso Emilio Valdés, quien se había vuelto cauteloso con las tácticas agresivas de Javier, se conmovió por cómo Clara parecía suavizarlo. Por un tiempo, Javier pareció genuinamente feliz. El matrimonio fue un evento de alta sociedad, elegante, exclusivo y el tema de los tabloides. Pero el éxito nunca dejó de alimentar el hambre de Javier.
se sumergió más profundamente en las expansiones de negocios, forjando acuerdos en Asia y Medio Oriente, rara vez regresando a casa antes de la medianoche. Gradualmente, el afecto que una vez le prodigó a Clara disminuyó, reemplazado por una insatisfacción inquieta. Comenzó a resentir sus suaves recordatorios para equilibrar el trabajo y la vida hogareña, viéndolos como restricciones a su ascenso imparable. Cuando Camila Romero entró en su vida, su ambición calculadora coincidió con la suya. Su relación se convirtió en un escape embriagador de la domesticidad que sentía que lo estaba frenando. Y así, en la gala Futuros Brillantes, Javier estaba listo para hacer una declaración con Camila. Pero el recuerdo del hombre que una vez fue, trabajador, brillante y amorosamente devoto, aún parpadeaba detrás de sus ojos. La pregunta era si ese rastro de conciencia importaría cuando se encontrara cara a cara con la llegada de su esposa embarazada, acompañada por el mismo mentor que una vez idolatraba. ¿Crees que Javier se arrepentirá de su elección? ¿Cómo crees que reaccionará el público ante este triángulo amoroso? Déjanos tu comentario y sigue leyendo para descubrirlo. La confrontación explosiva. Durante el tenso viaje al Hotel Renacimiento de Cristal, Clara inhaló profundamente. Concentrándose en calmar sus nervios, se negó a aparecer hecha un desastre. En todo caso, quería parecer serena, equilibrada, incluso majestuosa. Durante demasiado tiempo, había interpretado el papel de la esposa que perdonaba, ofreciendo empatía y un sinfín de oportunidades. Esta noche sería diferente. Sentado a su lado en el elegante Bentley, Emilio Valdés preguntó suavemente: ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Confrontar a Javier frente a todos no será fácil. Clara enderezó los hombros, sus manos cruzadas protectoramente sobre su creciente vientre. Tengo que hacerlo. No puedo dejar que piense que puede alardear de su aventura sin ninguna repercusión. Si me escondo, él gana. He terminado de ser una espectadora en mi propia vida. De su bolso, sacó un sobre, un archivo de manila grueso con papeles. Esta era su arma secreta, meticulosamente reunida durante el último mes. Cuando las dudas sobre Javier comenzaron a arremolinarse, contrató a un investigador privado, no solo para documentar su aventura, sino también para investigar más a fondo sus negocios. Los resultados, entregados hace solo unos días, la dejaron en shock. Transacciones fraudulentas, empresas fantasma no reveladas y cuentas offshore cuestionables. Javier estaba bailando al filo de la legalidad. Si estos detalles se hicieran públicos, podrían arruinarlo. Clara, sin embargo, no tenía la intención de arruinarlo todavía. Simplemente quería confrontarlo con el conocimiento de que no era una tonta. Si Javier pensaba que podía divorciarse de ella en silencio más tarde y apartarla, estaba muy equivocado. Esta era su póliza de seguro, para ella y su hijo por nacer. Emilio miró el archivo, reconociendo los sellos oficiales y los estados financieros. Su expresión se volvió grave. Esto es serio. Si la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, o cualquier agencia de aplicación de la ley viera estos documentos. Clara frunció los labios. Lo sé, pero es la única ventaja que tengo. No planeo hacerlo público, a menos que él me obligue. Por una vez, él va a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Emilio asintió, con admiración y preocupación en su rostro. Una vez había visto a Javier como un protegido, un hombre lleno de potencial que podría cambiar el mundo para mejor. Ahora, ese mismo hombre
estaba al borde del escándalo y posiblemente de la prisión. Aún así, la lealtad principal de Emilio era hacia Clara y el niño que llevaba. Secretamente esperaba que la confrontación de esta noche pudiera sacudir a Javier para que recuperara algo de decencia. Cuando llegaron a la entrada del hotel, las cámaras de los paparazzi destellaron salvajemente. Esperaban tomar fotos de celebridades e influencers, pero al ver a Emilio Valdés saliendo junto a la visiblemente embarazada esposa de Javier, la multitud se volvió loca. Los micrófonos se extendieron, las cámaras hicieron clic, las preguntas a gritos llenaron el aire. Clara respiró hondo por última vez, colocó su mano en la de Emilio y lo dejó guiarla por la alfombra roja. Prácticamente pudo sentir la tensión en el aire al entrar en el vestíbulo. Los ojos se dirigieron en su dirección y los susurros se extendieron rápidamente. El corazón de Clara latía con fuerza, pero su mirada era de acero con determinación. Pronto se encontraría cara a cara con Javier y su amante, y cuando llegara ese momento, tenía la intención de mantenerse firme, armada con la verdad, y un plan para recuperar su dignidad. Emilio Valdés era un nombre susurrado entre los escalones más altos de las finanzas y la empresa. Hace una década, su firma de inversión, Valdés Capital, había sacudido el mundo tecnológico al financiar startups innovadoras, incluidas empresas que dieron forma al comercio electrónico moderno y la inteligencia artificial. La intuición asombrosa de Emilio para elegir ganadores lo convirtió en una leyenda. Sin embargo, una tragedia repentina, el fatal accidente automovilístico de su hermana menor, lo empujó al aislamiento. Anunció un retiro total de la vida pública, dedicándose al trabajo filantrópico en rincones remotos del mundo. Nadie esperaba verlo en la gala Futuros Brillantes, especialmente no en el papel de protector de Clara Soler. Los rumores circularon entre los invitados. ¿Estaban él y Clara involucrados románticamente? ¿Indicaba esto alguna gran alianza comercial? Otros recordaron que Emilio había sido mentor de Javier, lo que solo añadió más leña a la creciente intriga. Al entrar en el salón de baile, Emilio inmediatamente atrajo la atención. Alto, delgado e impecablemente vestido, su carisma tranquilo desafiaba la arrogancia ostentosa de Javier. Mientras Javier tenía la bravuconería del dinero nuevo, Emilio encarnaba la clase de la vieja escuela. Guió a Clara a través de la multitud, rechazando cortésmente las preguntas de los reporteros, centrándose únicamente en su bienestar. Clara estaba agradecida por su presencia. A pesar del mar de miradas y chismes, sintió una sensación de calma que emanaba de él. Su ansiedad inicial retrocedió, reemplazada por la determinación. Juntos, presentaban una imagen de unidad formidable. La esposa embarazada, agraviada por su marido, protegida por un poderoso aliado. En el otro extremo del salón de baile, Javier y Camila conversaban con Fernando Herrera y algunos inversores de primer nivel. Cuando Javier vio la llegada de Clara con Emilio, su sonrisa confiada vaciló. Por una fracción de segundo, el pánico brilló en sus ojos. Se recuperó rápidamente, esbozando una sonrisa tensa en su rostro. Pero Camila sintió la rigidez en su brazo, mientras él la agarraba del codo. «¿Emilio está aquí?», Javier susurró, con voz tensa. «¿Por qué diablos vendría él?». Camila levantó una ceja. «¿Quién es él para ti?». «Mi antiguo mentor», murmuró Javier. «Y esa es mi esposa con él». Desde el otro lado de la sala, Emilio se encontró con la mirada de Javier, asintiendo cortésmente con un matiz de desaprobación. Clara también levantó la barbilla desafiante,
claramente con la intención de acercarse directamente al hombre que la había traicionado. Camila rápidamente comprendió la gravedad de la situación. Si Emilio Valdés estaba involucrado, esto no era una simple disputa matrimonial. Javier exhaló, sacudiéndose el shock. Colocó una mano posesiva en la cintura de Camila y luego, con forzada indiferencia, la condujo hacia el dúo recién llegado. Un silencio se extendió entre los espectadores. Los cuatro se quedaron a un brazo de distancia, una tormenta invisible de tensión crepitando en el aire. Javier, con una sonrisa forzada, habló primero. «Bueno, Clara, no sabía que vendrías esta noche». Su mirada se desvió hacia Emilio, luego de nuevo hacia ella. «Y has traído a un invitado bastante distinguido». La expresión de Clara era tranquila, pero fría. «Hola, Javier. Espero no estar interrumpiendo tu gran noche». En ese momento, Emilio asintió levemente a Clara, indicando que estaba allí para ella, sin importar lo que pudiera pasar después, y así el escenario quedó listo para una confrontación que sacudiría los cimientos del mundo cuidadosamente construido de Javier. Los espectadores sintieron el drama desarrollándose en tiempo real. Como espectadores en una arena, observaron a Javier Soler y su esposa embarazada enfrentarse cara a cara, cada uno apoyado por sus respectivos compañeros. Al fondo, el cuarteto de cuerda de la gala tocaba una pieza que se sentía extrañamente discordante, dada la tensión que se extendía por cada rincón del salón de baile. Clara sintió su pulso latir mientras se encontraba con la mirada de Javier. Recuerdos del día de su boda, noches tranquilas junto a la chimenea y el momento en que descubrieron que estaba embarazada, se estrellaron en su mente como maremotos. Sin embargo, el hombre que tenía delante ahora parecía más un extraño que su una vez amado esposo. Javier forzó una sonrisa encantadora. «Clara, te ves radiante. Me sorprende verte aquí. Pensé que estabas descansando en casa». Su intento de conversación trivial fue casi ridículo, pero Camila, con los brazos alrededor de él, interrumpió. «Javier me invitó a ayudarlo a ser anfitrión. Después de todo, es una noche importante para la Fundación Futuros Brillantes, y me apasiona profundamente la filantropía». Su tono meloso solo alimentó la ira de Clara. Sintió que sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, pero mantuvo la voz firme. «Qué amable de tu parte, Camila. Estoy segura de que tu pasión por los asuntos de Javier va más allá de la filantropía». Un murmullo se extendió entre los espectadores. Camila se puso rígida. Sus ojos brillaron. La sonrisa de Javier desapareció, reemplazada por una mirada de advertencia. Pero si él pensó que Clara se encogería bajo esa mirada, se equivocó. Clara continuó, ahora dirigiéndose directamente a Javier. «He venido aquí porque merezco ver a quién estás exhibiendo, y también para hacerte saber que ni yo ni nuestro hijo seremos apartados». A su lado, Emilio le colocó una mano tranquilizadora en el brazo. Habló, su voz uniforme pero con autoridad. «Javier, estoy decepcionado. Este no es el hombre que una vez fui mentor. Esta humillación pública de tu esposa está por debajo de ti, por debajo de todo por lo que trabajamos». La mandíbula de Javier se tensó. Algo en las palabras de Emilio le tocó la fibra sensible, provocando un destello de culpa antes de que su rostro se endureciera de nuevo. Miró a la multitud. Mantener su imagen era primordial. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en privado», siseó Javier, bajando la voz. «Clara, Emilio, salgamos a la terraza». Los observadores se abrieron como el mar rojo, mientras los cuatro,
junto con un puñado de los observadores más curiosos, caminaban hacia las ornamentadas puertas dobles que conducían al exterior. Un silencio cayó sobre el salón de baile principal, aunque los susurros y los mensajes de texto frenéticos seguramente continuarían a su paso. En la terraza, las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos, un marcado contraste con la oscuridad que se cernía entre ellos. Una suave brisa soplaba, pero ofrecía poco alivio de la tensión latente. Javier se volvió hacia Clara, la frustración evidente en su tono. ¿Por qué arrastrar a Emilio aquí? ¿Por qué avergonzarme en público? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, aunque su mirada permaneció feroz. ¿Avergonzarte? Tú eres el que exhibe a una amante mientras yo estoy embarazada de tu hijo. ¿De verdad pensaste que me quedaría callada? Camila intentó intervenir, pero Emilio la silenció con una mirada penetrante. Luego se dirigió a Javier. Si te queda algo de respeto por Clara, manejarás esta situación con dignidad. Por un momento, los hombros de Javier se encorvaron. El remordimiento parpadeó en su rostro. Pero Camila le tomó el brazo. Su presencia un recordatorio del camino que había elegido. Atrapado entre la culpa y el orgullo, Javier se encontró en una encrucijada con toda la ciudad. Y lo más importante, Clara, esperando ver qué lado tomaría. Las consecuencias dichas, inevitables al final. La confrontación en la terraza fue afortunadamente breve. Camila interpretó el papel de novia indignada, aunque muchos sintieron que su ira provenía más de la amenaza a sus propias ambiciones que de un amor genuino por Javier. Clara, con lágrimas a punto de derramarse, se dio la vuelta, negándose a dejar que la amante viera su vulnerabilidad. Emilio la acompañó fuera de la terraza, ofreciéndole una salida digna de una situación profundamente indigna. En el momento en que volvieron a entrar en el salón de baile, una ola de ojos curiosos y conversaciones susurradas los recibió. El corazón de Clara latía con una mezcla de rabia, desamor y una especie de determinación recién descubierta que no sabía que poseía. Se aferró al brazo de Emilio, agradecida por su apoyo inquebrantable. Javier y Camila permanecieron en la terraza, la tensión entre ellos palpable. Camila siseó. Eso fue humillante. ¿Cómo pudiste no advertirme que tu esposa estaría aquí, embarazada, nada menos, y con Emilio Valdés, de todas las personas? Javier se pasó una mano por el cabello, exhalando bruscamente. 1. No tenía idea de que Clara vendría. Créeme, este no era mi plan. Miró a Camila, cuestionando momentáneamente sus decisiones. Y no olvides, tú insististe en hacer pública nuestra relación. Bueno, este es el resultado. Los ojos de Camila se entrecerraron. ¿Así que ahora me culpas a mí? ¿Viste la forma en que Emilio te miró? Él podría destruirte. Será mejor que esperes que no empiece a husmear en tus finanzas o tus asuntos comerciales. Un destello de miedo cruzó el rostro de Javier. Camila tenía razón. Si Emilio volvía sus considerables recursos contra él, las repercusiones podrían ser catastróficas. Resuelto, Javier se enderezó, alisándose el traje. No hagamos una escena. Terminaremos nuestros deberes aquí. Luego hablaremos en privado sobre nuestro próximo movimiento. Dentro, el programa de la gala continuó. El maestro de ceremonias subió al escenario, invitando a los donantes a comprometer su apoyo a la fundación. La gente aplaudió mientras grandes sumas de dinero parpadeaban en una valla publicitaria digital. Sin embargo, detrás de la fachada filantrópica, el verdadero drama de la noche capturó la atención de todos.
Las redes sociales zumbaban con fotos de la llegada de Clara y Emilio, alimentando titulares escandalosos como «El CEO Emilio Valdés rescata a la esposa desconsolada del romance de un millonario». Clara y Emilio encontraron un rincón apartado cerca de las mesas de refrescos. Algunos conocidos se acercaron con cortés preocupación, pero la mayoría mantuvo una distancia prudente. Clara aceptó un vaso de agua de un camarero, aunque apenas lo tocó. Sentía frío, a pesar del calor de la sala llena de gente. Emilio se inclinó, hablando para que solo ella pudiera escuchar. «Estoy orgulloso de ti por defenderte, pero me preocupan tus niveles de estrés. Tal vez deberíamos irnos». Clara dudó. Estaba emocionalmente agotada, pero algo en ella se rebelaba ante la idea de retirarse. «Necesito mostrarle que no puede asustarme. Me quedaré un poco más, al menos hasta que terminen los anuncios principales». Emilio asintió, respetando su decisión. En verdad, la admiraba más que nunca. Un destello de culpa le remordió la conciencia. Había contribuido al ascenso de Javier, sin sospechar nunca cómo el poder podía corromperlo. Ahora, Emilio se resolvió en silencio a ser el escudo de Clara contra cualquier tormenta que Javier pudiera desatar. Así, mientras la gala continuaba, una corriente subterránea de anticipación recorría a los invitados. Todos se preguntaban, ¿Clara saldría llorando o permanecería inquebrantable bajo la presión? ¿Caería Javier Soler después de una exhibición tan descarada de infidelidad? ¿O saldría ileso, apoyado por la riqueza y la influencia? Solo el tiempo, y quizás el próximo movimiento de Emilio Valdés, lo dirían. La caída del imperio de cartas. En los días siguientes a la gala, los rumores se arremolinaron como una tempestad. Algunos tabloides publicaron titulares dramáticos. Enfrentamiento de multimillonarios, mientras que las columnas de chismes de la alta sociedad presentaban fuentes anónimas que revelaban con alegría detalles sobre la descarada revelación pública de Camila por parte de Javier. Clara, aunque mortificada, encontró consuelo en la avalancha de mensajes de apoyo que recibió de viejos amigos e incluso de extraños que empatizaban con su difícil situación. En medio del caos, un pequeño círculo de aliados inesperados se unió al lado de Clara. Laura Cruz, su amiga de la infancia y asesora legal dentro de la compañía de Javier, fue la primera en dar un paso al frente. Después de su llamada de advertencia inicial, Laura redobló su ayuda. Arregló que Clara se reuniera con abogados de divorcio de primer nivel, por si acaso, y ayudó a recopilar más pruebas sobre los cuestionables negocios de Javier. Si llegaba a una batalla legal, Clara estaría bien preparada. Luego estaba Mariana Durán, una elegante filántropa que había sido mentora de Clara al principio de su carrera de relaciones públicas. Mariana siempre había apreciado la calidez y dedicación de Clara a las causas benéficas. Indignada por la falta de respeto pública de Javier, Mariana usó su influencia en los círculos sociales para reunir apoyo moral. Se aseguró de que cada vez que Javier intentara manipular la narrativa de que Clara era inestable o celosa, se encontrara con muros de desaprobación de figuras clave de la comunidad. Pero quizás el aliado más sorprendente fue Fernando Herrera, el CEO, quien una vez había sido el confidente cercano de Javier. Después de presenciar la humillación pública de Clara por parte de Javier, Fernando reconsideró su amistad. Se puso en contacto con Emilio, expresando incredulidad ante las acciones de Javier y ofreciéndose a conectar a Clara con expertos financieros que pudieran revisar discretamente las propiedades de Javier, asegurando que los derechos de Clara serían protegidos
si ella solicitaba la separación. Clara se sintió abrumada por esta ola de apoyo. Si bien una vez temió quedarse aislada e impotente durante su embarazo, ahora se encontraba en el centro de una red de amigos preocupados y con recursos. Rápidamente se dio cuenta de que su posición no era tan débil como Javier podría haber asumido. Mientras tanto, Emilio mantuvo un contacto regular. Visitaba a Clara en su propiedad, controlando su bienestar emocional y el del bebé en crecimiento. Su fuerza tranquila se convirtió en una constante reconfortante en la vida de Clara, aunque un indicio de rumor escandaloso los siguió. Algunos tabloides especularon sobre un romance, pintando a Emilio como el caballero de brillante armadura que le robaba la esposa a un millonario. Clara optó por ignorar los chismes. Confiaba en que las intenciones de Emilio eran puramente protectoras y filantrópicas. Era un hombre que creía en corregir los errores. La reacción de Javier a esta creciente alianza fue una mezcla de ira y paranoia. Camila avivó las llamas, advirtiéndole que Clara estaba reuniendo munición legal. Él respondió haciendo llamadas nocturnas a abogados, revolviendo las finanzas para ocultar cualquier actividad ilícita y lanzando una investigación privada sobre quién estaba alimentando a Clara con información. Aún así, los intentos de Javier por recuperar el control parecían escapársele de las manos. Cada vez que intentaba orquestar una aparición pública triunfal con Camila, la cobertura mediática inevitablemente sacaba a relucir la dignidad de Clara y el imperio filantrópico de Emilio. Los inversores se inquietaron, sintiendo que la agitación podría afectar los futuros negocios de Javier. Las tensiones aumentaron entre bastidores. La pregunta ahora no era si habría un ajuste de cuentas, sino cuándo y quién, al final, tendría el poder decisivo cuando todo se derrumbara. Para Javier Soler, la primera indicación real de un desastre inminente llegó en forma de una carta concisa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNM. Solicitaba documentos relacionados con varias cuentas en el extranjero que Javier ingenuamente creía que estaban ocultas detrás de capas de empresas fantasma. Alguien, en algún lugar, había avisado a las autoridades, aunque él no podía confirmar quién. Sospechaba de Emilio, o incluso de Laura, la amiga de Clara. Su paranoia se disparó, alimentando noches de insomnio llenas de llamadas telefónicas frenéticas a su equipo legal, como si la investigación de la CNMV no fuera suficiente. La relación de Javier con Camila se estaba desmoronando. Ella no se había apuntado a un hombre bajo investigación, cuya fortuna podría ser incautada si las acusaciones se mantenían. Comenzó a faltar a las cenas programadas, citando importantes negocios propios. Su conexión, una vez electrizante, se volvió tensa, cada uno acusando al otro de deslealtad. Camila insinuó que siempre podría reducir sus pérdidas y marcharse si el imperio de Javier mostraba signos de colapso. Atrapado entre una crisis legal inminente y una amante que estaba perdiendo la paciencia, la fachada cuidadosamente elaborada de Javier comenzó a resquebrajarse. Sus empleados susurraban sobre su comportamiento errático, despidos abruptos de personal que consideraba indigno de confianza, reuniones improvisadas canceladas en el último minuto y un colapso frente a inversores clave. Mientras tanto, Clara avanzaba silenciosamente con sus preparativos. Con la ayuda de Laura, recopiló cada documento, mensaje de texto y fotografía relevante para la mala conducta de Javier, tanto personal como profesional. Se sentía dividida,
Una parte de ella quería exponerlo por completo, verlo responder por la traición que había infligido. Otra parte, sin embargo, recordaba al hombre que una vez había amado. Sabía que destruirlo por completo significaría un desamor para su hijo, que merecía un padre libre de escándalos y celdas de prisión. Aún así, la autoconservación seguía siendo primordial. Clara instruyó a su equipo legal para que preparara una solicitud de divorcio sellada. Solo necesitaba dar el visto bueno si Javier se negaba a un acuerdo justo. El futuro de su hijo por nacer sería lo primero. Si Javier intentaba algún movimiento deshonesto, Clara estaría lista para contraatacar. Emilio, por su parte, utilizó su extensa red de contactos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de Clara. Investigadores leales a él encontraron discretamente más pruebas de la mala conducta de Javier, fondos no declarados, susurros de uso de información privilegiada y tratos sobornados en mercados extranjeros. Lenta y silenciosamente, Emilio construyó una fortaleza alrededor de los intereses de Clara. Nunca abogó por la venganza total, simplemente creía en la justicia y la rendición de cuentas. Los rumores de la caída de Javier se extendieron rápidamente. Los miembros de la junta directiva de su empresa comenzaron a cuestionar su estabilidad, planteando la idea de que un cambio de liderazgo podría ser necesario para preservar la reputación de su marca. Esto solo aumentó la desesperación de Javier. Estaba perdiendo el control de su negocio, de la narrativa y de la esposa que una vez pensó tan mansa y complaciente. Una tarde, Camila hizo las maletas, dejando solo una nota concisa. Afirmó que no podía arriesgar su propio futuro, quedándose en un barco que se hundía. En el momento en que Javier descubrió su partida, sintió una oleada de traición y una especie de retorcido alivio. Al menos ella estaba fuera de escena, aunque lo dejaba solo para enfrentar la tormenta que había provocado. Mientras estaba en su ático ahora demasiado silencioso, con vistas a una ciudad cuyas luces brillantes una vez simbolizaron su ascenso imparable, Javier se dio cuenta de la brutal verdad. El imperio que construyó sobre la ambición, la astucia y una pizca de engaño se estaba derrumbando, y Clara, a quien había subestimado, fue el catalizador. Aunque no podía decidir si culparla a ella o a sí mismo por su inminente aterrizaje forzoso. ¿Crees que Javier podrá evitar la justicia? ¿Y qué papel jugará Camila en todo esto? Comenta tus predicciones. El ajedrez del destino. Camila Romero había desaparecido del ático de Javier, pero su partida distaba mucho de ser una retirada. En una elegante suite del Hotel El Halcón, bebía champán mientras revisaba artículos de noticias que detallaban la espiral de reputación de Javier. Contempló sus opciones. Por mucho que disfrutara la emoción de ser vista del brazo de un millonario, nunca había tenido la intención de hundirse con su barco. Todo el estilo de vida de Camila giraba en torno a alinearse con el poder y la riqueza. Una vez que las perspectivas de Javier comenzaron a verse sombrías, inició una retirada calculada. Se tomó la molestia de no dejar ninguna prueba incriminatoria en su residencia. Cada bolso caro, cada joya que él le había regalado, fue guardado en una caja de seguridad, alquilada bajo un seudónimo. Sabía por experiencia lo rápido que los activos podían ser incautados en un colapso legal. Mientras Javier luchaba por evitar que su imperio se derrumbara, Camila ya estaba buscando su próxima oportunidad. Tenía una serie de conexiones en todo el mundo, magnates, ejecutivos
y aristócratas que podrían darle la bienvenida a su compañía y a sus habilidades sociales estratégicas. Pero un detalle la carcomía: la presencia de Emilio Valdés. Su poderosa aura y el respeto que inspiraba intrigaban a Camila más de lo que le gustaba admitir. Recordó cómo Emilio la había mirado fijamente en la gala, impasible, incluso indiferente. Los hombres solían desvivirse por conseguir una segunda mirada de Camila. Emilio era diferente, aparentemente impasible por sus encantos o las teatralidades de Javier. Intentó obtener más información sobre él. Los rumores circulaban de que tenía dinero antiguo, lazos filantrópicos y una brújula moral inquebrantable. Precisamente el tipo de hombre que rara vez sucumbía a las manipulaciones que tan bien le habían servido a Camila en el pasado. Sin embargo, no podía abandonar por completo la idea de ganarse el favor de Emilio. Después de todo, si la caída de Javier estaba asegurada, una asociación con alguien como Emilio Valdés podría ser su próximo peldaño. A través de un contacto discreto en Valdés Capital, Camila organizó un encuentro accidental en una subasta de arte. Apareció con un sofisticado vestido negro, con una apariencia de elegancia despreocupada. Sin embargo, cuando Emilio llegó, apenas la miró. Estaba allí por asuntos filantrópicos, pujando por un conjunto de pinturas para apoyar una organización benéfica local. Camila intentó una conversación casual, pero las respuestas de Emilio permanecieron educadas, pero distantes. Él sabía exactamente quién era ella y que había contribuido significativamente al desamor de Clara. Sin inmutarse, Camila decidió jugar su última carta, la sinceridad. Acercó a Emilio después de que ganara una pintura y dijo suavemente: «Nunca quise lastimar a Clara. Javier me contó una historia diferente de su matrimonio, que ya había terminado, que ella era una cazafortunas, que usaba su nombre para escalar la escala social». Los ojos azules de Emilio brillaron con un desdén apenas disimulado. ¿Así que le creíste, o es simplemente la narrativa que se adaptaba a tu ambición? Sus mejillas se sonrojaron. Podría haber sido ingenua, lo veo ahora, pero no soy la villana que todos pintan. Tengo una pasión genuina por la filantropía. Tal vez podríamos... Emilio la interrumpió con un brusco movimiento de cabeza. Si realmente deseas arreglar lo que has roto, comienza por disculparte con Clara y mantente fuera de su camino. Se dio la vuelta, dejando a Camila mirándolo, sus planes cuidadosamente trazados, disolviéndose en un momento de rechazo sin máscara. En ese instante, se dio cuenta de que Emilio Valdés no solo era inmune a sus encantos, sino que le repelían activamente. Por primera vez, Camila se encontró sin un camino directo hacia el siguiente escalón de su escala social, y aunque todavía poseía su astucia, sintió que en un mundo moldeado por guardianes morales como Emilio, su tiempo como la reina de los oportunistas podría estar terminando. A medida que la investigación de la CNMV se intensificaba, Javier se enfrentó a la sombría realidad de que podría ser acusado si surgían más pruebas incriminatorias. La desesperación lo llevó a solicitar una reunión privada con Emilio Valdés. Quizás, razonó Javier, su antiguo mentor le ofrecería una tabla de salvación, o al menos guardaría silencio sobre cualquier detalle incriminatorio que pudiera conocer. Tragándose el orgullo, Javier hizo la llamada. Se reunieron en una sala de conferencias con paredes de cristal en un discreto club privado del centro de la ciudad. Javier llegó con un aire de confianza forzada, aunque las ojeras bajo sus ojos contaban una historia diferente. Emilio ya estaba allí,
con las manos cruzadas sobre la mesa de caoba. Su expresión ilegible. Después de un momento de tenso silencio, Javier comenzó. «Aprecio que hayas aceptado verme, Emilio». Emilio inclinó la cabeza. «Dijiste que era urgente. Estoy escuchando». Javier se aclaró la garganta. Las palabras se le atascaban en la boca seca. «Mira, sé que desapruebas lo que pasó con Clara. Y sí, cometí errores. Pero no merezco perderlo todo. Tú y yo tenemos una historia. Una vez me llamaste un protegido». La mirada de Emilio se mantuvo firme. «Eso fue antes de que te desviaras de las prácticas comerciales éticas y la decencia básica». Un destello de ira surgió en Javier, pero lo contuvo, forzando la calma en su voz. «Necesito tu ayuda. Sé que tienes conexiones dentro de los organismos reguladores. Si pudieras interceder, puedo arreglar esto. Hacer restituciones, lo que quieras. Simplemente no dejes que me entierren. Tengo un hijo en camino». Emilio se quedó pensativo por un momento. Sus experiencias con Javier iban desde la admiración hasta la decepción, y ahora rondaban el borde de la lástima. ¿Te das cuenta de lo que le has hecho a Clara? ¿A tu hijo por nacer? Exhibiste a otra mujer en público mientras tu esposa llevaba tu futuro. Los ojos de Javier se bajaron. Su intento de postura estoica se hizo añicos. «Clara siempre fue demasiado buena para mí, lo veo ahora. Pero por favor, Emilio, sabes cómo funciona este mundo. Si la CNMV me acusa, mi reputación se habrá ido. No podré mantener a mi hijo como había planeado». Emilio exhaló un largo y medido suspiro. «Puedo hablar con ciertas personas. Eso podría darte tiempo para confesar tus tratos en el extranjero. Pero esto no es una promesa de limpiar tu nombre. La ley es la ley. Si decides no revelar todo, o si intentas manipular el sistema, estás solo. ¿Entiendes?» Javier tragó saliva, asintiendo. «Cualquier cosa. Sí, cooperaré». Emilio se recostó en su silla. Un destello de tristeza cruzó su rostro. «También le debes una disculpa a Clara. Deberías llegar a un acuerdo equitativo para ella y el bebé. Si no lo haces, me aseguraré personalmente de que cada pizca de evidencia llegue a las autoridades». Aunque las palabras le dolieron, Javier reconoció que esta era probablemente su única oportunidad de preservar un poco de dignidad. «Sí, lo haré. Gracias, Emilio. Prometo que no olvidaré esto». Emilio se puso de pie, dando por terminada la reunión. «Simplemente no traiciones esa promesa». Al salir del club, Javier sintió una mezcla de alivio y pavor. Se dio cuenta de que su camino hacia la redención requería tragarse su orgullo, confesar sus fechorías y hacer las paces con Clara. No sería fácil, especialmente para un hombre cuya vida entera se había construido sobre la ambición y la negativa a mostrar debilidad. Pero quizás, en su hora más oscura, Javier aún podría encontrar una manera de salvar lo que realmente importaba. ¿Logrará Javier la redención que busca? ¿O las consecuencias de sus acciones serán demasiado grandes? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. La caída y el nuevo propósito. En las semanas siguientes, Javier se embarcó en un tumultuoso viaje de control de daños. Fiel a la advertencia de Emilio, el escrutinio de la CNMV no cesó solo porque Javier buscó una conversación privada con el CEO. Sin embargo, una combinación de divulgaciones voluntarias, cooperación con los investigadores y pagos de restitución a las partes perjudicadas le dio a Javier un respiro. Negoció un acuerdo, evitando el peor resultado de un juicio penal en toda regla. Sin embargo, el peso de las multas y la mancha en su nombre fue sustancial. Los accionistas pidieron una nueva dirección de liderazgo, lo que obligó a Javier
a renunciar como CEO de su propia empresa. La decisión de la junta fue rápida. Seleccionaron a un CEO interino, un veterano sensato de las filas de la empresa. Javier fue relegado a un papel de asesor estrictamente simbólico, despojado de autoridad real. La prensa se deleitó informando sobre la estrella caída. El hombre una vez aclamado como un empresario inconformista, ahora eclipsado por el escándalo. Cada titular desenterraba referencias a su aventura extramatrimonial, pintando una historia de advertencia sobre la soberbia. Clara observó estos acontecimientos con un sentimiento agridulce. No podía deleitarse con su caída, no del todo, porque recordaba el alma gentil. Se casó con el hombre que una vez le puso rosas en el pelo en una perezosa tarde de domingo, pero el desamor que él infligió exigía responsabilidad. Su relación estaba lejos de repararse. Sin embargo, por el bien de su hijo por nacer, Clara eligió un camino de cooperación cautelosa. Su equipo legal inició los procedimientos de divorcio, pero también presentó un plan de acuerdo que aseguraría el apoyo financiero para su hijo sin despojar a Javier de su dignidad. Ella insistió en la custodia total, con la opción de que Javier la visitara regularmente, siempre que hiciera esfuerzos genuinos para reformarse. Durante semanas, Javier dudó, sospechando que esto era una trampa, pero cuando no se materializaron más medidas punitivas, se dio cuenta de que Clara era sincera. El día que firmó el acuerdo de divorcio, sintió una profunda sensación de pérdida, una aceptación de que había derrochado algo precioso. La vida de Camila también dio un giro rápido. Después de ser ignorada por Emilio, consideró brevemente cortejar a otras posibles parejas adineradas, pero su nombre se vio empañado por la asociación con el escándalo de Javier, cerrando muchas puertas. Intentó salvar su posición social dedicándose al trabajo filantrópico, irónicamente, apoyándose en las conexiones que había hecho durante su breve período al lado de Javier. Lanzó una pequeña fundación para la alfabetización infantil, probablemente un truco de relaciones públicas, pero genuino o no, le ofreció una oportunidad de cambio de imagen. Con el tiempo, obtuvo un pequeño número de seguidores, aunque nunca recuperó la presencia imponente que una vez tuvo bajo el foco de Javier. En cuanto a Emilio Valdés, su papel como aliado de Clara evolucionó hacia un vínculo más profundo. Inicialmente, fue una amistad construida sobre el respeto mutuo y la empatía. Él admiraba su resiliencia. Ella apreciaba su inquebrantable sentido del honor. Pasaron horas discutiendo iniciativas filantrópicas, organizaciones benéficas locales y formas innovadoras de apoyar a las comunidades desfavorecidas. Clara descubrió que el impulso filantrópico de Emilio, que se originó en una pérdida personal, el fallecimiento prematuro de su hermana, había despertado su deseo de hacer del mundo un lugar más amable. Cuando Clara dio a luz a su hija, a la que llamaron Gracia, Emilio fue uno de los primeros en visitarla en el hospital. Trajo un sencillo ramo de lirios, un marcado contraste con los lujosos regalos de los que le deseaban lo mejor. Clara se conmovió con el gesto, y los dos compartieron un momento de tranquilidad, contemplando a la recién nacida que llevaba tanto el linaje de Javier como la determinación de Clara. La inocencia en los pequeños ojos de Gracia le recordó a Clara las responsabilidades que alteraban su vida y que ahora tenía. En los meses siguientes, Javier intentó redimirse como padre. Bajo visitas supervisadas al principio, acunó a Gracia con brazos temblorosos, con lágrimas en los ojos. Si esas lágrimas eran de culpa o de amor genuino, Clara no podía discernirlo por completo, pero le permitió espacio
para formar un vínculo con su hija. No hizo más apelaciones para el perdón en su matrimonio. Quizás reconoció la finalidad de lo que había hecho. En cambio, se centró en reconstruir una apariencia de confianza con Clara, aunque puramente en el contexto de la crianza compartida. Algunos días fueron más fáciles que otros. Javier comenzó terapia, un movimiento que incluso a él le sorprendió. En estas sesiones, luchó con las inseguridades infantiles que impulsaron su implacable afán de éxito. Se enfrentó a cómo su búsqueda de validación lo cegó ante la devastación emocional que infligió a otros, particularmente a Clara. El progreso fue lento, pero notable. Aunque ampliamente considerado un paria en los círculos empresariales, Javier encontró focos de oportunidad entre empresas menos conocidas, dispuestas a aprovechar su experiencia. Aceptó un trabajo de consultoría para una pequeña startup tecnológica en Bilbao, viajando de regreso para ver a Gracia los fines de semana. Clara, mientras tanto, floreció. Liberada de las sombras de un matrimonio infeliz, abrazó sus pasiones creativas. Se asoció con Mariana Durán para lanzar una nueva organización sin fines de lucro, Proyecto Corazón a Corazón, centrada en brindar apoyo emocional y financiero a mujeres embarazadas que enfrentan abandono o conflicto doméstico. La causa resonó profundamente con el propio viaje de Clara. Las donaciones fluyeron, impulsadas por el respaldo de figuras públicas e incluso las redes filantrópicas de Emilio Valdés. Inevitablemente, los rumores se arremolinaron sobre la cercanía de Clara y Emilio. Los sitios de blogs especularon sin aliento sobre un romance que se gestaba entre el multimillonario filántropo y la madre recién divorciada. Durante mucho tiempo, Clara optó por no abordar estos rumores, en parte insegura de sus propios sentimientos. Valoraba la amistad de Emilio, atesorando la seguridad y la sabiduría que le ofrecía. Sin embargo, una nueva chispa se encendió lentamente, una que se sentía genuina, construida sobre la admiración mutua en lugar del escándalo y la ambición. Sucedió en un día fresco de otoño, meses después del nacimiento de Gracia, cuando Emilio invitó a Clara a recorrer un nuevo centro comunitario que él financió en un barrio de bajos ingresos. Mientras caminaban por los pasillos, discutiendo las expansiones para las instalaciones de cuidado infantil y las salas de consejería, sus manos se rozaron accidentalmente. Clara levantó la vista para ver una calidez en los ojos de Emilio que reflejaba su propio afecto floreciente. En ese momento tácito, reconocieron una intimidad incipiente. No se apresuraron a nada. Ambos eran muy conscientes de que Clara todavía se estaba recuperando del trauma infligido por las traiciones de Javier. Emilio fue paciente, permitiendo que Clara marcara el ritmo. Su primera cita oficial fue una cena sencilla en un modesto bistró italiano, lejos de los lugares glamorosos de la ciudad. Hablaron durante horas sobre pasta casera, descubriendo valores compartidos y un anhelo compartido de una vida tranquila y significativa, libre de las trampas superficiales de la riqueza. A pesar de todo, Clara se mantuvo concentrada en Gracia, decidida a criar a su hija con amor y estabilidad. Para su sorpresa, Javier ocasionalmente mostró destellos de sinceridad. Una mañana, le envió a Clara un mensaje que decía: «Gracias por dejarme ser parte de la vida de Gracia. No le fallaré como te fallé a ti». Las palabras conmovieron a Clara, aunque teñidas de tristeza por lo que pudo haber sido. La fascinación pública por el escándalo finalmente disminuyó, reemplazada por nuevos titulares sobre dramas de celebridades y controversias políticas. La historia de Clara
se convirtió en una nota a pie de página de advertencia. La esposa embarazada, que se enfrentó a la descarada traición de su esposo millonario, y salió más fuerte. Sin embargo, en privado, su vida era menos una historia de advertencia y más una forja de un nuevo camino definido por la compasión, la resiliencia y la esperanza. Un legado de amor y decencia. El capítulo final de la caída de Javier se asentó como el polvo, dejando atrás lecciones aprendidas por todos los involucrados. Camila descubrió que el oportunismo tiene sus límites, especialmente cuando se enfrenta a un núcleo moral como el de Emilio. Javier aprendió que el éxito vacío, desprovisto de lealtad e integridad, finalmente se derrumba, y Clara encontró su voz, asegurándose de que nunca más sería eclipsada por la ambición o la traición de otra persona. A medida que pasaban los años, la relación de Clara y Emilio se profundizó silenciosamente. Cuando Gracia dio sus primeros pasos, Emilio estaba allí, animando con la misma alegría que Clara. No había asumido el papel de padre. Javier aún ocupaba ese lugar en la vida de Gracia, pero aportó calidez paternal y orientación y a su manera sutil. En los eventos comunitarios, los tres adultos lograron una relación funcional. Javier, ya no rebosante de arrogancia, apreciaba la presencia de Emilio, aunque solo fuera porque el apoyo de Emilio aseguraba que Clara y Gracia vivieran cómodamente. Finalmente, Emilio le propuso matrimonio a Clara en un momento íntimo lejos del ojo público. Una pequeña cena a la luz de las velas en su propiedad, con Gracia dormida en una guardería en el piso de arriba. Se arrodilló, extendiendo un anillo sencillo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara al recordar todo el desamor que precedió a este momento. Sin embargo, allí estaba ella, de pie ante un hombre que le había mostrado una amabilidad, lealtad y respeto inquebrantables. Dijo que sí, sin dudarlo. Su compromiso permaneció en privado por un tiempo, compartido solo con amigos cercanos y familiares. Cuando la noticia se filtró, fue acompañada de sorprendentemente poco escándalo. Para entonces, Clara era una filántropa respetada por derecho propio. Emilio, una figura casi legendaria del capitalismo compasivo. Su unión simbolizaba más que solo romance. Simbolizaba el triunfo de la decencia sobre la traición, la resiliencia sobre el desamor. En una soleada tarde, los dos se casaron en una pequeña ceremonia en el jardín de la propiedad de Mariana Durán. Gracia sirvió como niña de las flores, esparciendo pétalos de rosa por un pasillo, rodeada de confidentes cercanos. Javier hizo una aparición, de pie en la parte de atrás, observando en silencio la ceremonia. Había venido a dar su bendición y a estar allí para Gracia, en un día que daría forma al futuro de su familia. Se fue poco después, pero no sin antes intercambiar un respetuoso asentimiento con Emilio y susurrarle a Clara: «Estoy realmente feliz por ti». La mano de Clara se apretó alrededor de la de Emilio, ambos reconociendo las capas agridulces de la vida. Al final, el desamor la había llevado a un lugar de amor, gratitud y propósito genuinos. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de ambición, traición y redención final. Si te cautivó el escándalo de un millonario, te estremeció la impactante llegada de la esposa embarazada, y luego te conmovieron las alianzas inesperadas y los ajustes de cuentas personales, por favor, muestra tu apoyo. Haz clic en me gusta si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento. Compártela con amigos a quienes les encante el drama de la vida real, envuelto en giros desgarradores. Y no olvides suscribirte a este canal
para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Cada cuento que te traemos profundiza en las complejidades de las relaciones humanas, ofreciendo lecciones de advertencia y destellos de esperanza. Tu participación nos ayuda a crecer y a seguir compartiendo estas fascinantes historias. Así que dale a me gusta, comparte, suscríbete y mantente atento para más dramas cautivadores.